a todos, buen día. Sí. Bueno, como digo, ¿no? Dependiendo de donde estén. Aquí son las 6 de la tarde en punto. En Uruguay las 11 de la mañana en este momento. Y estamos de nuevo haciendo el repaso, ahora sí, de la ley del 1, el libro de la ley del 1, el libro número 1. Y en la sesión anterior estuvimos hablando de los diferentes seres que habitan nuestro planeta, cuándo fueron traídos aquí, cómo llegaron. Hemos hablado de los ciclos de evolución, hablamos de los ciclos, del ciclo de 25.000 años, dijimos a qué se debía, dijimos que los 3 ciclos conforman un ciclo de evolución de tercera densidad, que es en la que estamos hoy en día. Hablamos de cómo los guardianes son seres con una habilidad genética impresionante y de cómo ellos incluso tienen cuerpos diseñados en reserva en caso de que la humanidad detonara una guerra atómica y después se necesitaran cuerpos más resistentes. O sea que ni con la guerra atómica se terminaría nuestra existencia, en definitiva, ¿no? Se podría terminar nuestra civilización, pero después retomaríamos donde dejamos, nuevos cuerpos serían provistos para nuestras almas, que son, en definitiva, que es lo que verdaderamente somos. Entonces, la sesión número 10 es del 27 de enero de 1981. Y dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, me comunico con vosotros. El interrogador dice: creo que nos serviría para aclarar algunas cosas que nos remontáramos al momento anterior a la transferencia de almas desde Maldek. Recuerden que Maldek es lo que es para nosotros ahora el cinturón de asteroides, planeta que esta sociedad destruyó. Dice: para ver cómo operó la ley del 1 respecto a la transferencia y por qué fue necesaria. ¿Qué ocurrió con la población de Maldek que le hizo perder su planeta? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió este hecho? Soy Ra. La civilización de los pueblos de Maldek era en cierta forma similar a la del complejo social que conocéis como Atlántida. Similar, en el sentido de que había obtenido una gran información tecnológica que utilizaban sin preocuparse por la conservación de su esfera, siguiendo en gran medida el complejo de pensamiento, ideas y acciones que podéis relacionar con vuestra denominada polaridad negativa o del servicio al yo. Sin embargo, en su mayor parte se expresó en una estructura de sincera creencia-pensamiento de que los complejos mente y cuerpo de esa esfera percibieron como positiva y de servicio a los demás. La devastación que destruyó su biosfera ocasionó su desintegración, fue resultado de lo que llamáis guerra. ¿Ves? Vemos aquí que de alguna manera hasta estamos siguiendo el mismo procedimiento, estamos siguiendo el mismo camino que seguimos, porque aquí vemos algunos que proceden de otras esferas, pero estamos parece que repitiendo el mismo proceso. No hemos aprendido la lección de llegar a dominar la tecnología, pero teniendo en cuenta el bienestar de nuestro planeta y dejando la guerra de lado, por supuesto. Dice: la escalada llegó al máximo grado tecnológico del que disponía este complejo social, esta sociedad, en su presente de espacio-tiempo en aquel momento, que fue hace aproximadamente 705.000 de vuestros años. Los ciclos habían comenzado mucho antes sobre esta esfera debido a su relativa capacidad de sustentar formas de vida de primera dimensión en su momento anterior a la continuidad espacio-tiempo de vuestro sistema solar. Las entidades quedaron tan traumatizadas por este hecho
que se encontraron en lo que podéis llamar un nudo o situación inextricable de temor. Transcurrió un periodo de vuestro tiempo, nadie podía llegar a ellos, no había quien pudiera ayudarlos. O sea, esto ocurrió entonces, y vuelvo a repetir aquí, dice: la escalada llegó al máximo grado tecnológico de que se disponía este complejo social en su presente espacio-tiempo de aquel momento, que fue hace 705.000 años. Si recordamos lo que hablamos anteriormente, hace 500.000 años aproximadamente fueron traídos aquí. O sea que hay hay 200.000 años en los que ellos no pudieron ser alcanzados, por lo visto. Aquí lo va a aclarar un poco más. Dice: transcurrido un periodo de vuestro tiempo, nadie podía llegar a ellos, no había quien pudiera ayudarlos. Recuerden que hablamos que los guías siempre están ahí presentes para ayudarnos, pero no pueden obligarnos a aceptar la ayuda si nosotros no la reconocemos. Dice: hace aproximadamente 600.000 de vuestros años, los entonces miembros de la Confederación pudieron desarrollar un complejo de memoria social y deshacer el nudo de temor. Las entidades pudieron entonces recordar que eran conscientes. Esa toma de conciencia les llevó al punto que podríais denominar los planos astrales inferiores, donde pudieron recibir los cuidados necesarios hasta que cada complejo, mente, cuerpo, espíritu, fue capaz finalmente de recobrarse de ese trauma, y cada entidad pudo examinar las distorsiones que había experimentado en el anterior complejo vida-ilusión. O sea, detonaron su planeta a través de la guerra y quedaron estas almas sumamente traumatizadas al punto de que le tomó a la Confederación 100.000 años, así como les contamos nosotros, ¿verdad?, para llegar hasta ellos, hasta que pudieron finalmente alcanzarlos y de alguna manera sanar esas heridas. Tras esa experiencia de aprendizaje-enseñanza, la decisión del grupo, y aquí voy a hacer una pausa, recordemos que somos un grupo de conciencia colectiva. Nosotros somos el grupo humano que está desarrollando su evolución en conjunto con el planeta Tierra. Somos una sola cosa, somos uno. O sea, estamos ahora, aunque ya como ven aquí hay una mezcla muy grande, cada planeta con su humanidad realiza la ascensión espiritual. Y si algo ocurre, por supuesto, se mantiene ese grupo de almas unido, como podemos ver aquí, y vienen otros de otras esferas a ayudar. Dice: tras esa experiencia de aprendizaje-enseñanza, la decisión del grupo fue la de establecer sobre sí mismo lo que podría llamar una paliación del karma. Por esa razón encarnaron en vuestra esfera planetaria en lo que no eran formas humanas visibles. Bien, encarnaron en este planeta en lo que eran formas humanas no visibles. Eso es lo que han venido experimentando hasta que las distorsiones de destrucción sean reemplazadas por distorsiones hacia el deseo de una visión menos deformada del servicio al prójimo, ¿verdad? Recordemos que ellos, si bien eran servicio a sí mismo, creían que estaban en una actitud de servicio al prójimo, ¿verdad? Estaban bastante confundidos y ellos mismos eligieron, para paliar su karma, de alguna manera encarnar en el interior de nuestro planeta en formas humanas no visibles para nosotros, por supuesto, y de esa forma lograr quitar esa destrucción, esa tendencia a la destrucción que tenía. Dice: puesto que esta fue la decisión consciente de la gran mayoría de aquellos seres de la experiencia de Maldek, la transición a este planeta comenzó hace aproximadamente 500.000 de vuestros años y se empleó el tipo de complejo corporal disponible en aquel momento, ¿verdad? Los guardianes son expertos genetistas y tienen una gran variedad de cuerpos disponibles, digamos, que adaptan a las condiciones que sean necesarias para las almas que habitarán en ellos.
El interrogador dice, ¿el complejo corporal disponible en aquel momento al que nos referimos es el cuerpo del simio? Ra dice, así es. O sea que ya vemos que encarnaron en el simio. El interrogador dice, ¿se han transformado alguna de las entidades de Maldek desde entonces? ¿Siguen en segunda densidad? ¿O algunas de ellas han pasado a tercera densidad? Dice, soy Ra, la conciencia de estas entidades ha sido siempre de tercera densidad. El mecanismo de paliación se operó mediante la colocación de esa conciencia en complejos físico-químicos de segunda dimensión, incapaces de alcanzar la suficiente destreza o competencia manual para el funcionamiento de las distorsiones de tercera densidad en el complejo mental. En definitiva, son seres de tercera densidad como somos nosotros, pero los pusieron en un cuerpo físico de segunda densidad, lo que nosotros llamaríamos un animal, en este caso un simio, para que no lograran alcanzar las destrezas suficientes para nuevamente entonces volver a la guerra, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar todos estos artilugios tecnológicos y el simio no. El interrogador dice, ¿algunas de estas entidades han avanzado en el momento actual, han conseguido la graduación al fin del ciclo y han hecho la transición desde cuerpos de segunda densidad a cuerpos de tercera densidad? Soy Ra, muchas de estas entidades pudieron eliminar la acumulación de lo que llamáis karma, por lo que pudieron aceptar un ciclo de tercera densidad en un cuerpo de tercera densidad. La mayor parte de los seres que lo han conseguido han encarnado en cualquier lugar de la creación para el siguiente ciclo en tercera densidad. Cuando este planeta alcanzó la tercera densidad, algunas de esas entidades pudieron unirse a la vibración de esta esfera en forma de tercera densidad. Quedan algunas de ellas que todavía no han experimentado la paliación mediante la coordinación mente-cuerpo-espíritu de las distorsiones de la acción que emprendieron previamente. Por esa razón se mantienen en su estado. En definitiva, aquellos que fueron puestos en cuerpos de simio, siendo seres de tercera densidad, traídos de Maldek, encarnaron por lo visto muchos en nuestro planeta, otros en el interior, en cuerpos humanos no visibles. Bueno, hay una mezcla bastante importante aquí, pero está diciendo que algunos de ellos sí trascendieron la segunda densidad, que pudieron limpiar su karma de alguna manera y obtener experiencias de tercera densidad en otras esferas y también en la nuestra, porque esto ocurrió hace 500.000 años y recuerden que los ciclos o el ciclo de tercera densidad es de 75.000 años, o sea que tuvieron tiempo suficiente para trascender de la segunda a la tercera densidad cuando nuestro planeta así lo hizo. El interrogador dice, ¿son estos últimos los Bigfoot de los que habéis hablado? Y Ra dice, son un tipo de Bigfoot, de pie grande, ¿verdad? El interrogador, entonces nuestra raza humana está formada por unos pocos procedentes de Maldek y bastantes más llegados de Marte. ¿Hay entidades procedentes de otros lugares? Soy Ra, hay entidades que están experimentando vuestra continuidad de tiempo-espacio, cuyo origen es de muy diversos y variados lugares de la creación. Como diríais, ya que cuando hay un cambio de ciclo, los que deben repetirlo encuentran una esfera planetaria apropiada para esa repetición. Es algo inusual que un complejo planetario de mente, cuerpo, espíritu contenga entidades de muy diversos lugares, pero eso lo explica en gran medida, pues estáis experimentando la tercera dimensión con un gran número de los que deben repetir ciclo. De ahí que la orientación haya sido difícil de unificar, incluso con la ayuda de un gran número de vuestros maestros estudiantes. En definitiva, estamos al final de un ciclo de tercera densidad, pero hay muchos repetidores del mismo ciclo que fueron traídos de otros lugares. Él dice que esto no es lo más habitual, pero que es lo que está ocurriendo en nuestro planeta, ¿verdad?
Y por eso toda la discordancia, la desarmonía que hay hoy por hoy, que por supuesto vamos a superar, y pasarán el grado los que puedan pasar y los que no repetirán, y nada se pierde. En definitiva, no tenemos apuro como almas. Esto no es una carrera a ver de quién llega primero, quién llega último, y tenemos tiempo y repetiremos donde tengamos que repetir para llegar a donde queremos llegar. El interrogador dice: cuando Maldek fue destruido, ¿todos sus habitantes tuvieron el problema del temor? ¿O algunos de ellos eran lo suficientemente avanzados como para ser transferidos a otros planetas? Soy Ra. En la disolución planetaria nadie escapó, pues se trata de una acción que redunda sobre el complejo social del propio complejo planetario. Nadie escapó del nudo o maraña. El interrogador dice: ¿hay algún peligro de que esto ocurra en la Tierra en este momento? Soy Ra. Consideramos que esta evaluación del futuro de los complejos mente, cuerpo, espíritu de vuestro planeta dista de ser inofensiva. Únicamente diremos que existen las condiciones mentales para tal desarrollo tecnológico y tal despliegue. O sea, le pregunta: ¿puede pasar esto en la Tierra? Y en pocas palabras le dice: sí, tienen la capacidad del desarrollo tecnológico y son lo suficientemente beligerantes como para destruir su planeta. Dice: nuestra distorsión de visión-comprensión es que los complejos mentales y espirituales de vuestras gentes necesitan orientación. O sea, esta humanidad necesita orientación. Más que un desmantelamiento de los juguetes, pues no forma parte del creador todo lo que existe. Por consiguiente, escoger libremente es vuestro propio deber. En definitiva, me imagino que el desmantelamiento de nuestros juguetes se refiere a nuestras armas atómicas, ¿verdad? Y somos nosotros, como conciencia colectiva, los que tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer con esos juguetes. Y esto quiero que quede claro que no depende solo de los presidentes o de las personas que están cerca del botón nuclear. Depende de todos como una conciencia colectiva, y tenemos que cada uno hacerse cargo de su parte. El interrogador dice: cuando ocurre la graduación al final de un ciclo y las entidades pasan de un planeta a otro, ¿por qué medio llegan al nuevo planeta? Habíamos dicho entonces que los que tienen, las que ya no pueden habitar en este planeta, irán a habitar a un planeta cuya vibración sea acorde a sí mismo. Ra dice: soy Ra. En el esquema del creador, el primer paso del conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad del ser, es situar su distorsión de complejo mente, cuerpo, espíritu en un lugar adecuado de amor y luz. Bueno, pasamos a otra esfera después de aquí, ¿verdad? Al mundo espiritual, si se quiere. Se hace así para asegurar la correcta sanación del complejo y el consiguiente ajuste con el complejo totalidad del ser. Ello tiene una duración muy variable en nuestro tiempo-espacio. Una vez conseguido esto, la experiencia del ciclo se disuelve y se filtra hasta que no queda más que la destilación de distorsiones en su forma pura. En ese momento, el conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad del ser cosechado evalúa las necesidades de densidad de su ser y escoge el nuevo entorno más apropiado, ya sea para repetir el ciclo o para avanzar hasta el ciclo siguiente. Esta es la forma en que se produce la cosecha, supervisada y vigilada por muchos. En definitiva, después de esta vida material, pasamos a una vida espiritual donde se hace la evaluación de nuestros aprendizajes hasta destilar todo y que llegue a la forma pura, y nosotros mismos después decidimos cuáles son las siguientes experiencias que queremos tener, si debemos repetir un ciclo o continuar hacia una nueva vibración, hacia una nueva experiencia y no repetir la anterior. Esto está descrito hay muchos autores que hablan de lo mismo, ¿verdad? Después de la muerte viene la evaluación y después la elección del nuevo ciclo, de la nueva vida. El interrogador dice: cuando la entidad es llevada de un planeta al siguiente
¿Se hace en pensamiento o por medio de un vehículo? Soy Ra, el conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad del ser es uno con el Creador. No hay distorsión de tiempo y espacio. Por lo tanto, es cuestión de pensar el lugar apropiado entre la infinita variedad de tiempo y espacio, ¿verdad? O sea que esto es a través del pensamiento. El integrador dice, mientras una entidad se encuentra encarnada en esta tercera densidad en este momento, puede aprender de forma no consciente, sin saber que está aprendiendo, o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los caminos de la ley del uno. Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, ¿es posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento? Y Ra dice, así es. Esto aquí es fundamental, este párrafo, más que fundamental. O sea, las experiencias que se nos dan en nuestra vida, de ellas vamos aprendiendo. Pero cuando somos conscientes de que esas experiencias están ahí para enseñarnos algo, podremos entonces quedar inmerso en esa experiencia de alguna manera hasta poder sacar todo el jugo, digamos, de la misma, ¿verdad? Entenderlo en profundidad, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que la vida nos quiere enseñar, cómo hemos evolucionado después de esta experiencia, cómo nos ha cambiado, y el meditar sobre esto hace que se acelere nuestra evolución. Sumamente importante. El interrogador dice, entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento y su tarea consiste en descubrirlo mientras están encarnadas. Pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera densidad que cuando están en el periodo entre encarnaciones de esta densidad. Y Ra dice, así es, vamos a tratar de desarrollar este concepto, ¿verdad? O sea que el desarrollo que nosotros podemos hacer, la evolución que nuestra alma puede tener, es mucho mayor hecha desde este lado de la ilusión, digamos, ¿verdad? Desde el mundo material. Por eso es que las almas vienen al mundo material hasta que evolucionan al punto en que no necesitan hacerlo más. Permiso. Hoy cambié el agua por un tecito con limón. Dice, soy Ra, así es, vamos a tratar de desarrollar este concepto. El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno, por lo que cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos mente, cuerpo, espíritu que le rodean e ignorar la creación misma. Recuerden, cuando hablamos de complejo mente, cuerpo, espíritu, hablamos de la persona como un todo. Hay muchos entre la distorsión de vuestro complejo de memoria social que, en este tiempo-espacio, se aplican diariamente, como dirías, en el trabajo sobre la ley del uno, en una de sus distorsiones fundamentales, esto es, las formas del amor. Sin embargo, si esa misma entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente, cuerpo, espíritu hacia el amor-luz y acepta así la responsabilidad por cada momento de acumulación de tiempo-espacio de momentos presentes disponibles en ese amor y luz, puede potenciar su progreso de una manera muy semejante a la que hemos descrito para potenciar la llamada lanzada por la distorsión de vuestro complejo social a la confederación. Caramba, bien. Recuerden que habíamos hablado de que el llamado de las personas hacia la confederación se elevaba al cuadrado de una manera matemática, no como la vemos nosotros, pero que inclusive hacía que el resultado fuera mucho mayor. Y lo que está diciendo aquí es que si la persona está inclinada hacia el amor, hacia la luz y trabaja en esto diariamente, que por supuesto va a potenciar su progreso. El interrogador dice, ¿podrías decir lo mismo de una forma un poco diferente? ¿Cómo potenciáis ese llamamiento? Soy Ra. Entendemos que habláis ahora de nuestra información previa. La llamada comienza con 1. Esta llamada equivale al infinito y no es, como diríais, contabilizada. Es la piedra angular. La segunda llamada se añade a la primera. La tercera llamada potencia o dobla a la segunda y así sucesivamente. Cada llamada adicional dobla o suma su poder a todas las llamadas precedentes,
Así, la llamada de muchos de vosotros está muy fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la creación única. Es un poeta este señor. En definitiva, ¿qué les puedo decir? Lo dice de una manera que creo que tampoco lo aclara mucho más. La manera anterior está mucho más clara, ¿no? Cuando somos conscientes de nuestra existencia como almas y que estamos aquí en este mundo para crecer espiritualmente y trabajamos en el amor y en la luz, se incrementa este crecimiento. Dice, de cara al desarrollo general del lector de este libro, ¿podríais plantear alguna de las prácticas o los ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino hacia la ley del uno? Soy Ra. Ejercicio 1. Este es el de carácter más central y aprovechable de vuestro complejo de ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la conciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta lección reposa el resto de la vida experiencia de una entidad. La segunda búsqueda del amor en el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia la segunda, la cuarta potencia dobla la tercera, ¿verdad? Esa es la forma matemática en que se contabiliza de alguna manera, está hablando del amor. Al igual que con la forma anterior de elevar la potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por una distorsión de falta de sinceridad, ¿verdad? Cuando estamos buscando esa elevación espiritual y sabemos que a través del amor la logramos, querer expresar amor por algo o por alguien solo por la idea o solo por el saber que eso nos va a ayudar, no hace esta acción o no le da a la acción de amar, en este caso, la potencia necesaria, porque lo estamos haciendo como algo mecánico, como algo mental. O sea, bueno, le voy a decir te amo a esta persona porque sé que esto me va a elevar. No es así. Tenemos que encontrar el amor en nosotros y expresarlo de la manera que cada uno lo vea conveniente y realmente sentir ese amor, sentir que el otro es uno mismo, entender, saber que estamos aquí para ese crecimiento y que somos un grupo colectivo de almas en una experiencia humana. Dice, sin embargo, la declaración consciente que realiza el yo para el yo del deseo que busca el amor es un acto tan central de la voluntad que, como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. En definitiva, amar y amar. Ejercicio 2. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente, cuerpo, espíritu observa a otro complejo mente, cuerpo, espíritu, ve al Creador. Este es un ejercicio útil. Aquí, perfecto, ejercicio 2. Ejercicio 1, expresar el amor, pero un amor sentido. Y ejercicio 2, ver o saber que el universo es un solo ser. O sea, cuando vemos a otra persona, tenemos que entender que es como ver al Creador, vernos a nosotros mismos porque el Creador está en nosotros. No ver a las otras personas como seres separados. Es muy difícil de lograr, ¿no? Por supuesto vivimos en una sociedad bastante diferente a lo que puede ser en otros planetas, ¿no? En definitiva, vamos por la calle, chocamos el auto y nos bajamos y la tendencia es a crear el conflicto con otra persona, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esa otra persona es parte del Creador y al lograr este entendimiento pues vamos a poder ver la vida de otra manera y entender que cada situación ha sido traída a nosotros por un motivo. Ejercicio 3. Mirad fijamente un espejo, ved al Creador. Mirad fijamente un espejo y ver al Creador. En definitiva, mírense al espejo y verán al Creador. Este es otro de los ejercicios que aumenta su elevación de alguna manera, ¿no?
darse cuenta que todo es el creador y nosotros también somos parte de ese creador. Ejercicio 4. Observar la creación que se encuentra alrededor del complejo mente, cuerpo, espíritu de cada entidad y ver al creador. O sea, en todo vemos al creador. La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación u oración. Con esa actitud puede procesarse estos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. Esto más que fundamental, y lo voy a repetir y lo voy a explicar. Dice, la base o prerequisito de estos ejercicios. Estamos hablando de estos 4 ejercicios que da para acelerar nuestra evolución. La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación u oración. Con esa actitud puede procesarse estos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar al espíritu. Nosotros podemos ir por el mundo pensando en dar amor y no enojándonos con la otra persona, viendo que es el creador también, todo desde un punto muy mental, pero si no logramos internalizar estos conceptos, si no tomamos el hábito de la meditación, la contemplación o la oración, o todos, esto no va a llegar a lo profundo de nuestra mente y no va a ser incorporado, digamos, a nuestra alma, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dice que no se profundiza hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. Hemos hablado que somos un complejo de cuerpo, mente, espíritu y de cómo debíamos nutrir a cada una de esas partes, a la mente, al cuerpo y al espíritu. Y la nutrición, la correcta nutrición del espíritu se realiza a través de la meditación, la contemplación o la oración. El interrogador dice, me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria. ¿Cuándo aparecieron estas civilizaciones y de dónde llegaron? Soy Ra, esta va a ser la última pregunta de la sesión. Las civilizaciones de Atlántida y Lemuria no eran una, sino 2. Primero veamos a las entidades de Mu. Permiso. Dice, eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios hace aproximadamente 53.000 de vuestros años. Fue un lugar útil e inofensivo que quedó sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de vuestra esfera, sin que mediara acción alguna por su parte. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos y alcanzaron muchos lugares de lo que llamaríais Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los indios, por los que habéis llegado a sentir cierta solidaridad en vuestras distorsiones de complejo social, son los descendientes de estas entidades. Al igual que el resto de encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar, aunque estas entidades en concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad que experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera densidad debido a la edad de su Sol. Este planeta era de la galaxia Deneb. La raza Atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace aproximadamente 31.000 años en el pasado de vuestra ilusión de continuidad espacio-tiempo. Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria hasta hace aproximadamente 15.000 de vuestros años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de manera instructiva. Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente manipulando profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo o pineal.
de la energía divina o infinita. De esta forma pudo crear formas de vida y así comenzó a hacer en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos mente, cuerpo, espíritu, inclinando sus distorsiones a lo que podríais llamar el lado negativo. En definitiva, lograron abrir el camino hacia la energía divina, energía infinita, a través de su glándula pineal, y lo que hicieron fue incluso crear formas de vida, y eso fue lo que empezaron a hacer en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos de mente, cuerpo y espíritu, lo que los inclinó entonces a lo que llamamos el lado negativo. Hace aproximadamente 11.000 de vuestros años, la primera guerra, como así lo llamáis, motivó que aproximadamente el 40% de esa población abandonara la densidad mediante la desintegración del cuerpo. El segundo y más devastador de los conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años, en el pasado de vuestra ilusión. Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó de existir tras su inundación. Qué grandes historias de guerra que tiene este planeta, por Dios. 3 de los grupos de atlantes de orientación positiva partieron de aquel punto geográfico antes de la devastación, situándose en las zonas montañosas de lo que denomináis el Tíbet, Perú y Turquía. ¿Verdad? Estos eran seres positivos, no todos eran negativos. Dice, ¿tenéis alguna pregunta breve antes de que concluyamos esta sesión? El interrogador dice, solo una. Aparte de preguntar qué podemos hacer para que el instrumento esté más confortable, quisiera que me dieras vuestra definición de galaxia tal como habéis utilizado esa palabra. Soy Ra. Utilizamos el término conocido por vosotros por la vibración de sonido galaxia. Admitimos que algunas galaxias contienen un sistema de grupos solares y planetarios y otras contienen varios. Sin embargo, la importancia de la localización de la dimensionalidad infinita de tiempo-espacio es tan escasa que aceptamos la distorsión implícita en el término tan ambiguo. El interrogador dice, ¿consideráis que los 9 planetas y el Sol de nuestro sistema son una galaxia? Dice, no. ¿Cuántas estrellas contendría aproximadamente una galaxia? Depende del sistema galáctico. El vuestro, como sabéis, contiene muchos millones de entidades planetarias y de estrellas. El interrogador dice, simplemente trataba de obtener la definición que habéis utilizado para galaxia. Habéis mencionado en un par de ocasiones ese término en referencia a lo que nosotros denominamos como sistema planetario, lo que ha provocado cierta confusión. ¿Podemos hacer algo para que el instrumento esté más confortable? Y hace la pregunta porque habló de Deneb, y Deneb para nosotros es una constelación, ¿verdad? Es un grupo estelar, no es una galaxia. Por eso el interrogador hace la salvedad. Se despide y va a comenzar entonces la sesión número 2, sesión 11 del 28 de enero de 1981. Me tomo un poquito de... Dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros. El interrogador pregunta, ¿deberíamos incluir el ritual que nos habéis sugerido para llamaros en el libro que resultará de estas sesiones? Soy Ra, no es una cuestión de gran importancia, pues nuestra sugerencia se hizo con el fin de establecer contacto con este grupo a través de este instrumento. No es que el ritual fuera para todo el mundo, ¿verdad? Interrogador, ¿puede ser de ayuda al instrumento la presencia y nombra a una persona que aquí solo pone nombre, pero no se ve que no lo quieren mencionar en el libro? ¿Puede ser de ayuda al instrumento la presencia de cierta persona durante las sesiones? ¿El número de personas en el grupo repercute de alguna forma en las sesiones? Dice, soy Ra. Las entidades más importantes son el interrogador y la otra persona que los acompaña, ¿verdad? Porque el grupo está compuesto de 3 personas. El que interroga, la señora que hace la canalización y el otro señor que es el que hace la transcripción.
Las dos entidades adicionales contribuyen a la comodidad del instrumento al dinamizarlo, gracias a su capacidad para compartir el complejo de energía física que forma parte de vuestra vibración amor. En definitiva, lo que sucede con este grupo es un grupo, como lo expresan de varias maneras, que está sintonizado correctamente, ¿verdad? Está en concordancia. Y ustedes podrán darse cuenta que cuando estamos entre personas que vibran en nuestra misma frecuencia nos sentimos de manera diferente, ¿no? Entonces este es un grupo que por su vibración o al estar juntos aumenta su vibración, ¿verdad? Y por eso hacen bien el trabajo. Interrogador: ayer dijiste que Maldek quedó destruido por la guerra. Si Maldek no se hubiera autodestruido como consecuencia de la guerra, ¿se hubiera convertido en un planeta de evolución hacia el servicio a sí mismo y sus entidades hubieran aumentado de densidad y alcanzado la cuarta densidad de polaridad negativa o del servicio al yo? Soy Ra. El complejo planetario de memoria social Maldek tenía en común con vuestra propia esfera la condición de una mezcolanza en la orientación de la energía. Por lo tanto, aunque no podemos saberlo, lo más probable es que hubiera habido una cosecha variada, unos pocos avanzando a cuarta densidad positiva, unos pocos avanzando a la cuarta densidad en el servicio del yo, y la gran mayoría repitiendo tercera densidad. Este cálculo es aproximado, pues los vórtices de posibilidad, probabilidades paralelas cesan cuando se produce una acción y comienzan nuevos vórtices de probabilidad posibilidad. Bueno, esto es un cálculo aproximado, es muy difícil de saberlo, ¿no? Interrogador: ¿existe un planeta opuesto a nuestro Sol en relación con nosotros del que no sepamos nada? Soy Ra. Existe una esfera en la zona opuesta a vuestro Sol de una naturaleza sumamente fría, pero de tamaño suficiente como para alterar ciertas cifras estadísticas. Esta esfera no debería ser denominada propiamente un planeta, pues está confinada en primera densidad. Interrogador: decís que ciertas entidades de Maldek podrían alcanzar la cuarta densidad negativa. ¿Hay gente que parte de nuestra actual tercera densidad u otros lugares en el universo para servir a planetas de cuarta densidad de servicio negativo orientado al yo? Soy Ra. Vuestra pregunta no ha quedado clara. Reformularla, por favor. Sí, está medio entreverada. Interrogador: cuando nuestro ciclo termine y tenga lugar la graduación, ¿es posible que alguien vaya de nuestra tercera densidad a un planeta de cuarta densidad de orientación negativa o para el servicio del yo? Soy Ra. Comprendemos ahora la pregunta específica. En esta cosecha, el vórtice de probabilidad-posibilidad es una cosecha, aunque limitada, de este tipo, así es. O sea que sí, hay gente de servicio del yo o de orientación negativa que va a pasar de año, ¿no? Ahí se ve que varios en este mundo que hicieron los deberes como para graduarse en el área negativa, ¿verdad? Interrogador: ¿podéis decirnos qué ocurrió con Adolf Hitler? Soy Ra. El complejo mente-cuerpo-espíritu conocido como Adolf está en este momento en un proceso de sanación en los planos astrales medios de vuestro campo de fuerza esférico. Esta entidad experimentó gran confusión y, aunque fue consciente de la circunstancia del cambio de nivel vibratorio asociado con el cese del complejo químico corporal, aún así precisó grandes cuidados. Interrogador: ¿hay algún personaje de nuestra historia que haya ido a un planeta de cuarta densidad negativa o de servicio al yo, o que vaya a ir allí? Soy Ra. La cantidad de entidades cosechadas de ese modo es reducida. Sin embargo, unos pocos se han adentrado en el octavo nivel, al que solo puede accederse desde la apertura desde el séptimo a través del sexto. La penetración en el nivel octavo, o el de la infinidad inteligente, permite a un complejo mente, cuerpo, espíritu ser cosechado si lo desea, en cualquier tiempo o espacio durante el ciclo. Caramba, se ve que cierto avance del alma
lo hace proclive a ser cosechado cuando quiera, ¿no? No tiene que esperar al final del ciclo. Interrogador: ¿se conocen los nombres de alguna de esas personas en la historia de nuestro planeta? Soy Ra. Mencionaremos a unos pocos: el conocido como Taras Bulba, el conocido como Genghis Khan y el conocido como Rasputín. Imagínense el nivel de, no sé si decir maldad, el nivel de negatividad, al nivel que tienen que llegar como para ser cosechados en una densidad negativa, ¿no? Miren quiénes son: Taras Bulba, Genghis Khan y Rasputín. ¡Qué señores! Interrogador: dice, ¿cómo lo consiguieron? ¿Qué tuvieron que hacer para conseguirlo? Soy Ra. Las entidades antes mencionadas eran conscientes, a través de la memoria, de conocimientos atlantes relativo al uso de los diversos centros del influjo energético del complejo mente, cuerpo, espíritu, para abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Bueno, entonces eran conscientes a través de su memoria de conocimientos anteriores. Por eso todo lo que aprendemos en esta vida y todo lo que traemos de otras vidas nos sirve para esta. Hay cosas que quizás no sepamos que las aprendimos en otra vida, pero las tenemos incorporadas, son parte de nosotros. Y estos señores parece que tenían el curso avanzado de cómo ser niños malos de la Atlántida, y bueno, ya vinieron a esta vida y tuvieron gran éxito. El interrogador dice, ¿eso les permitió recurrir a lo que denominamos magia? ¿Fueron capaces de llevar a cabo hechos paranormales mientras estuvieron encarnados? Soy Ra. Así es. Las primeras dos entidades mencionadas hicieron poco uso de esas capacidades de modo consciente. Sin embargo, su inclinación era decididamente hacia el servicio del yo, sin escatimar esfuerzos en la disciplina personal para doblar, redoblar y potenciar esa puerta de acceso. El tercero era un adepto consciente y tampoco escatimó esfuerzos en la causa del servicio al yo. O sea, se pusieron con todo en su deseo de progresar en el servicio al yo y lo lograron. El interrogador dice, ¿dónde se encuentran ahora esas entidades? Soy Ra. Esas entidades se encuentran en la dimensión que conocéis como cuarta. Por lo tanto, las continuidades de espacio-tiempo no son compatibles. Una aproximación del punto espacio-tiempo de cada uno de ellos no conduciría a una verdadera comprensión, ¿verdad? Como son diferentes sistemas, no hay manera de dar una referencia de tiempo como lo vemos nosotros. Dice, cada uno escogió un planeta de cuarta densidad dedicado a la consecución de la comprensión de la ley del uno mediante el servicio al yo. Uno en lo que conocéis como el grupo de Orión, otro en lo que conocéis como Casiopea y otro en lo que conocéis como la Cruz del Sur. Sin embargo, estas localizaciones no son satisfactorias, ¿verdad? Por eso estamos hablando de grupos estelares, y en estos grupos estelares hay muchísimos planetas, me imagino, ¿no? Y él simplemente pone una referencia, ¿verdad? Orión, Casiopea y Cruz del Sur. No tenemos el vocabulario correspondiente a los cálculos geométricos necesarios para transmitiros ese conocimiento, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿quién fue al grupo de Orión? Soy Ra, el que se conoce como Genghis Khan. O sea, Genghis Khan ahora pertenece al grupo de Orión. Interrogador, ¿qué está haciendo actualmente allí? ¿Cuál es su trabajo u ocupación? Soy Ra, esta entidad sirve al creador a su propio modo. Y el interrogador dice, ¿no podéis deciros exactamente cómo realiza ese servicio? Soy Ra, podemos responder a esa pregunta. Sin embargo, aprovechamos cualquier oportunidad que tenemos para reiterar el discernimiento-aprendizaje de que todos los seres sirven al creador. La entidad a la que os referís como Genghis Khan en el momento actual ha encarnado en un cuerpo físico de luz cuya tarea es diseminar material de control del pensamiento a los que son lo que podríais denominar cruzados. Él es, como dirías, el distribuidor. O sea, se dedica a el control
de la mente de otros, ¿no? A lo que llamamos cruzados, a los seres negativos que por ejemplo vienen aquí a intentar esclavizar. Interrogador. Dice, ¿qué hacen los cruzados? Soy Ra. Los cruzados se desplazan en sus carros de combate para conquistar complejos sociales de mente, cuerpo, espíritu, antes de que alcancen el estado apto para lograr una memoria social, ¿verdad? Para unificar la conciencia colectiva. Interrogador. ¿En qué punto alcanza un planeta la memoria social? Soy Ra. Un complejo social mente, cuerpo, espíritu pasa a ser un complejo de memoria social cuando la totalidad de entidades de su grupo comparten la misma orientación o búsqueda. Claro, no es el caso de este planeta porque nosotros como humanidad no compartimos la misma orientación o búsqueda. Aquí hay una gran cantidad de orientaciones. Dice, la memoria de grupo perdida para los individuos en las raíces del árbol de la mente para ser conocida para el complejo social, creando así un complejo de memoria social. Las ventajas de este complejo son la relativa falta de distorsión para la comprensión del ser social y para proseguir en la dirección de la búsqueda, pues todas las comprensiones y todas las distorsiones quedan al alcance de las entidades de la sociedad. Que cuando se forma una conciencia colectiva, todos están sabiendo lo que de alguna manera quieren los demás, ¿verdad? Entonces se unifica la conciencia, sin dejar cada uno de tener su propia conciencia, y van todos en una dirección. Por eso estos cruzados no se pueden aprovechar de un grupo que ya todos quieren ir en una dirección de servicio al prójimo, ¿verdad? Dice el interrogador, por lo tanto, ¿hay cruzados de Orión que vienen a este planeta con fines de control mental? ¿Cómo lo llevan a cabo? Dice Ra, como todos, siguen la ley del uno, respetando el libre albedrío. El contacto se realiza con los que llaman. Por consiguiente, sobre la esfera planetaria hay quienes actúan en gran parte como vosotros para difundir las actitudes y la filosofía de su particular comprensión de la ley del uno, que es el servicio al yo. Estos se tornan la élite. A través de ellos tratan de crear las condiciones por las que el resto de las entidades planetarias son esclavizadas por su libre albedrío. Tema más que importante, ya va casi una hora, creo que lo podríamos dejar por aquí. Entonces, hay personas en este mundo que hacen el llamado a seres amorosos, al servicio del yo, y hay otros que llaman al otro grupo, al servicio al prójimo, y hay otros que llaman al grupo del servicio al yo. Entonces estos se transforman en elite y empiezan con el control de la población, ¿verdad? A través del control mental de alguna manera, que en definitiva, si vemos, es lo que ocurre en este planeta. A través del dinero, por ejemplo, siendo creo que el máximo exponente, el poder, que viene de la mano con el dinero, por supuesto, crean esta forma de vida en la que existimos como sociedad, en esta esclavitud mental, si se quiere, pensando que estamos solos en el universo. Se nos dice un montón de cosas y nosotros las creemos, por supuesto, porque claro, son los gobernantes los que lo dicen, son las grandes eminencias, son los grandes astrólogos, astrónomos, bueno, en definitiva, los grandes científicos los que nos vienen a decir todo esto, cuando en realidad son un montón de falsedades que solo intentan controlar la mente de las personas y mantenernos como un rebaño de ovejas rumbo al matadero, en definitiva, ¿no? Por eso elegí este libro, para que fuéramos entendiendo todos estos conceptos, para ver de dónde vienen, para no caer también en algún tipo de negatividad, o para no causar miedo, sino para que entendamos por qué suceden estas cosas. Este mundo está bajo el dominio de una inteligencia no terrestre superior, que a través del control mental ha logrado que esta humanidad sea lo que es.
En otros planetas no existe la necesidad del dinero, no existe la necesidad del trabajo forzado de 8 a 5 en algo que ni siquiera nos gusta. Cada uno elige lo que quiere hacer, cada uno busca lo que le hace más feliz en la vida y lo hace. Las comunidades funcionan armónicamente y todos tienen todo lo que deben tener para satisfacer sus necesidades básicas. Nadie debería estar pasando hambre en este mundo porque no nos falta la capacidad de hacer llegar alimento a cualquier parte. Y bueno, vaya la redundancia, parte de mi despertar fue el ver, el conocer el mundo. Por mi trabajo he tenido la posibilidad de conocer prácticamente todo el mundo. He estado en una gran cantidad de países y vivo en un lugar donde la abundancia, el lugar en sí es muy moderno, muy abundante, pero también voy a lugares muy recónditos de África y veo cuál es la realidad, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué estos contrastes tan grandes en esta humanidad? Y todo esto fue abriendo cada vez más mi deseo de saber qué es lo que ocurre, ¿no? Después, con toda la presencia de vehículos no terrestres y los contactos posteriores, fui entendiendo un poco más, ¿no? Hasta que este libro llegó a mis manos y me dio una explicación bastante clara de cuál es nuestro camino, cómo es el camino de la evolución, cómo también estos seres nos dan a nosotros la oportunidad de expresar nuestro servicio al otro, y estamos en una densidad que es polarizada. Es necesario que nuestra tercera densidad, es parte de la experiencia de tercera densidad, que exista esta polaridad para que nosotros elijamos a dónde vamos, si a un punto o al otro, si nos dirigimos en una dirección o la otra. No es que somos víctimas, ya lo dije anteriormente, ellos sirven a su propósito, ellos son también parte del Creador y dan un servicio al Creador. Hoy lo vemos desde el punto de vista material, pero tenemos que entender que son parte de la creación, son parte de nosotros. Y estamos al final de este ciclo, cada uno va a elegir hacia dónde se dirige, y le agradeceremos después entonces a todos estos que aparentemente nos han querido controlar, porque es imposible controlar al alma, no tienen manera de controlar al alma. Nosotros somos libres de por sí, no tenemos fin. Esta vida, si desapareciéramos todos, seguiríamos existiendo y como lo vieron, vamos a ser puestos a donde nos corresponda, en otro planeta, en otra vibración. En definitiva, hay que seguir con el trabajo personal, con la búsqueda, seguir buscando esas experiencias que nos confirman todas estas cosas, seguir intentando penetrar en esa inteligencia infinita que nos rodea, y finalmente haciendo nuestro trabajo, repito, personal, del cuidado de nuestra mente, cuerpo y espíritu para seguir progresando. Les mando un gran abrazo a todos, un beso, que pasen bien, y nuevamente cualquier pregunta déjenla en la caja de comentarios y lo vamos a ir conversando. Chao, chao.